¿Cómo están? Yo soy Miriam Gimal y estoy emocionadísima de estar acá con todos ustedes. Vamos a conversar un poco sobre algo que yo estoy segura que es verdad. Y es que un diagnóstico no es un pronóstico. Y no solamente lo digo por mi hija Raquel, que tiene autismo, que ella ha roto todo pronóstico que se le ha puesto, sino para mí como mujer, como madre, como persona que he evolucionado a través del tiempo. Yo siento que hay muchas maneras de evolucionar, pero para mí, en mi vida, siempre ha sido a raíz de la adversidad. De chiquita, yo vivía en Panamá, bien chiquitica, solamente hablaba español, y mis padres deciden mudarse a Estados Unidos. Mi papá era militar de Estados Unidos y mi mamá era panameña, o sea que básicamente los dos eran militares. Nos mudamos, yo no hablaba una palabra en inglés. Y como te puedes imaginar, pues el bullying estaba heavy. Siempre venían y o sea, los niños trataban de comunicarse conmigo y no había mucha manera. Y luego, obviamente, el tema del español, el inglés, y fue difícil. Pero yo aprendí como a ser fuerte, ¿no? Y a través de la adversidad empecé a encontrarme a mí misma, mis valores, mis morales. Pasa el tiempo y me meto mucho en la música, amé la música. Y incluso tenía un grupo, tenemos una disquera, o sea, íbamos con toda con la música. Y por cosas de la vida, la adversidad llega nuevamente a mi puerta y me la toca y me dice, no, tu destino no está en la música. Y me encuentro nuevamente perdida y ahora qué voy a hacer. Termino regresando a Panamá, donde conozco a mi esposo, Joel, y fue conocerlo y escucharlo muy poco tiempo para entender que mi destino era otro. Nos casamos, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en todo lo que era zapatería, ropa, moda, algo que a mí me encantaba, o sea, me volvía loca, como cualquier mujer, ¿no? Y a mí me pasó algo que es una historia chiquita que alguien dirá, wow, pero para mí fue como un momento, hubo un antes y un después de esto. Yo estaba trabajando y me llama mi suegra y me dice, Miriam, ¿qué vas a hacer hoy a las 3 de la tarde? Y yo, trabajar, no sé. Me dice, necesito que vengas conmigo a Los Ángeles. Ahora, yo viví en Estados Unidos mi vida entera casi. Y no sé si ustedes saben, pero la cultura en Estados Unidos es planear. Uno no hace algo espontáneo de esa manera. Yo para irme de viaje tenía que planear 3 meses con anticipación. Pero aquí estaba mi suegra diciéndome, en un par de horas te necesito en un aeropuerto porque nos vamos a ir de viaje. Y algo me pasó en ese momento. Digo, pero eso es posible. Es posible hacer algo sin límites. Es posible hacer algo espontáneo. ¿Sabes qué? Me voy. Y me fui. Llegamos a Los Ángeles alrededor de las 2 de la mañana. Y en ese momento, mi suegra me dice, Miriam, estoy muy cansada para manejar. Coge las llaves del carro tú. Y yo dije, no, yo nunca he manejado en Los Ángeles. Estoy agotada, tengo miedo. Y ella me dijo unas palabras que, aunque sea una historia tan chiquita, les juro que me abrió el panorama para cosas mucho más grandes. Ella me dijo, mira Miriam, los límites te los vas a poner tú en tu vida. Si hoy tú decides que tu límite es yo no manejo en un lugar nuevo, no lo harás jamás. Hoy tienes que decidir si vas a romper ese miedo, ese límite, porque quién quita que más adelante el destino te tenga retos peores. No sé qué me pasó, pero en ese momento yo internalicé algo muy importante. Y dije, bueno, dame la llave, que yo, aunque tenga miedo, lo voy a hacer. Y de ahí nace una persona un poco diferente, una persona que dijo, ok, capaz mis límites están muy apretados y soy yo quien tiene que romperlos. Mi esposo y yo tratamos de tener hijos por 3 años, tuvimos problemas de infertilidad y yo no paraba, yo voy a ser madre. Yo no tengo límites, yo voy a ser madre. Y gracias a Dios quedé embarazada de mellizas, de Marcela y Raquel. Cuando mis hijas nacen, yo empiezo a notar una diferencia. Pero yo era mamá primeriza. Por supuesto, no sé nada. Todo me da nervios, todo me da miedo. Pero yo empiezo a notar que Marcela es diferente a Raquel. Marcela empieza a tener una conexión conmigo como su mamá. Raquel no. Marcela empieza a llorar por mí. Raquel no. Marcela empieza a balbucear, a decir palabras. Raquel no. Entonces me empezó a preocupar. Mi intuición me dice, Miriam, algo no está bien. Voy al doctor y me dice, todo está bien.
Te lo estás imaginando, ¿ok? Y yo quería eso. A ver, ¿qué más quisiera yo que estar incorrecta? Que mi hija no tuviese ningún problema. Pero yo seguí viendo cosas, seguí sintiendo algo muy dentro de mí que, que me decía, Miriam, tienes que hacer algo, algo pasa con tu nena. Seguí yendo al doctor y me siguieron diciendo lo mismo. Y hasta un día que ya el doctor, digamos, se puso un poco mal conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Tú no confías en mi criterio. Entonces ya no te puedo atender más. Tu hija no tiene nada. Pasaron 4 años y ya Raquel no podía salir ni de su recámara, ni para decirte que no podía salir a la sala de nuestra casa. Todo le causaba crisis, absolutamente todo. Llanto. Raquel se empezó a autoagredir. Raquel no hablaba. Era una niña que comía 3 alimentos nada más. Realmente estábamos muy afectados como familia. Y por fin decidí, bueno, ya obviamente el pediatra no me está cumpliendo. Voy a una neuróloga un poco antes de los 4 años y la neuróloga la ve. Con menos de 20 minutos me dice, Miriam, tu hija tiene autismo severo. Hazte de cuenta que ella jamás va a ser independiente y cuando tú no estés, la vas a tener que internar en algún lado. En ese momento, cuando básicamente me matan a mi hija en vida, me dicen que Raquel no va a hablar, me dicen que Raquel no tendrá pareja, que Raquel no tendrá oficio, que Raquel va a terminar internada en algún lado, yo sentí que me mataron ahí mismo. Mi vida se acabó. Y yo entro en lo que es la negación. En ese momento yo estaba muy modo crisis, modo víctima, modo dolor. ¿Por qué me está pasando esto a mí? La adversidad me había seguido mi vida entera, pero en este momento con lo que yo más amo, que es mi hija, yo no sé si lo voy a poder tolerar. Esa es la verdad. No lo estaba tolerando. Y entré en depresión. En ese momento hice lo que muchas mamás hacemos. Nos blindamos. Nos ponemos unas paredes, unas fortalezas, porque no queremos ser vulnerables. Nos han enseñado hasta ese punto que la vulnerabilidad es igual a qué? A la debilidad. Entonces, si yo te cuento que yo tengo un eje autista, mi miedo es que tú me rechaces a mí y a mi hija. Mi miedo, al igual que el miedo de la mayoría de la población, es de no pertenecer. Porque el ser humano, una necesidad del ser humano es pertenecer. Y yo hice lo opuesto de lo que tenía que haber hecho. Yo me enconché, yo me ensimismé, yo dije, yo no voy a hablar con nadie del tema, yo no me voy a abrir, incluso lo voy a negar. No hay peor prisión que la que uno mismo se crea en su mente. En vez de conseguir lo que necesitaba en ese momento, que era pertenencia, amor, conexión, yo misma tomé la decisión de aislarme de todo eso porque yo pensaba que me estaba protegiendo a mí y a mi hija, cuando realmente estaba haciendo lo opuesto. Tomó mucho tiempo entender que yo estaba haciendo lo opuesto, pero me pasó algo muy, muy particular. A pesar de que yo estaba en negación, que yo lloraba todas las noches, que yo me metía en la cabeza que mi hija no tendría futuro, yo la llevaba a terapias, yo buscaba ayuda al mismo tiempo. Y un día entré a un centro de terapia que tenía, digamos, un grupo de padres que estaban todos más o menos en el mismo lugar que yo, con mucha tristeza, mucho miedo. Y a mí me confronta la psicóloga y me dice, Miriam, lo que pasa es que tú no has aceptado el autismo de tu hija. Y le digo, ¿cómo me vas a decir que yo no he aceptado el autismo si yo estoy aquí gastándome los recursos que no tengo, pidiendo préstamos, buscando la manera de ayudarla? Y me dice, no, no, tu hija se ha convertido en un proyecto para ti, porque no la ves. Tú nada más ves el autismo, tú solamente ves cómo sacarla del autismo, pero no estás viendo el ser humano, no conectas con tu hija. Y algo dentro de mí se rompió en ese momento porque dije, wow, ¿cómo puede ser que la persona que yo más amo en este mundo no se siente aceptada por mí? ¿Cómo puede ser que esta persona tiene razón y que yo estoy tan ocupada tratando de ocuparme del autismo que se me ha olvidado por completo el ser humano atrás de ese diagnóstico? ¿Por qué mi hija no estaba adelante? Y pasó algo muy curioso. Yo salí destruida de esa sesión y cuando salgo está Raquelita en una esquina con su loncherita y la está abrazando. Y yo la vi, o sea,
De repente la vi con sus rulitos chocolates y su carita preciosa, perdida, mirando alrededor, y vi a mi hija y salí corriendo y la abracé. Y Raquel no era el tipo de niño que quería que uno la abrazara, eso era crisis. Pero yo creo que en ese momento ella sabía que yo necesitaba ese abrazo y me dejó tocarla, me dejó abrazarla. Y le pedí perdón. Dije, mi amor, perdóname, que de ahora en adelante voy a velar por mi hija y el autismo será secundario. Pero entiéndeme, mis miedos por el amor que te tengo me pusieron en una posición que yo ahora estoy tomando conciencia y yo voy a cambiar. Busqué ayuda, ¿verdad? Empecé a abrirme con el mundo y siempre tuve la necesidad de una guía. Pero hace 17 años atrás no había podcast, no había Instagram. La única red social que había era Facebook y yo no la tenía, no sabía usarla. Y yo miraba a mi alrededor y otros padres todavía estaban escondiendo a sus hijos por miedo, por vergüenza, por pena, por ese miedo de no pertenecer. Entonces yo no tenía con quién desahogarme, yo no tenía con quién hablar sin sentirme juzgada. Un buen día le digo a mi esposo, estoy devastada porque yo veo que la niña no me mejora, que la niña entra en crisis por todo. Y le digo, yo quiero tener una vida normal. Yo quiero tener una vida donde yo puedo ir con mi hija a un mall. Entonces tomé la decisión. Agarré a mi familia, la metí en un carro, nos fuimos a un mall. ¿Qué pasó? Raquel entró en crisis. Empezó a llorar, a gritar, y fue la primera vez que yo vi a Raquel morderse, autoagredirse. En ese momento viene un señor y me dice, Miriam, tu hija necesita una ambulancia. Y yo miro hacia arriba y veo tantas personas mirándome, juzgándome, mala madre, estás malcriando a tu hija. O sea, habían tantas personas que hablaban a mi alrededor y yo tuve que luchar tanto conmigo misma para no volverme a meter en esa fortaleza de protección. Y decidí en ese momento, yo hice una promesa. Dios, si yo consigo ayuda para mi hija, si yo encuentro una manera, yo la voy a compartir. Yo tengo que abrirme, yo tengo que hacer algo. Voy por mi camino y doy con la doctora Dolly de León, que fue la primer médico que te puedo decir que dio fe de que el pronóstico de mi hija no era devastador. Que habían cosas pasando en Raquel que iban mucho más allá de una condición. Como por ejemplo, Raquel comía solamente 3 alimentos, pollo, carne y papa. Y la doctora no se creía ni por un minuto de que eso era propio del autismo. Entonces decidió investigar. ¿Y qué encontró? Que Raquel sufría de gastritis y acidez aguda, un dolor que pasaba años con ella. Y a través del dolor Raquel decidía no comer, porque la comida le dolía más. Cuando la doctora dijo, ok, yo voy a tratar este síntoma mientras busco la raíz, Raquel empezó a comer de 3 cosas a más de 50 alimentos. Y eso me abrió la cabeza a un mundo de posibilidades. Y me hice la pregunta más difícil. ¿Qué pasa si el autismo no solamente es una condición? ¿Qué pasa si mi hija tiene problemas médicos que han sido ignorados porque se cree que el autismo es únicamente una condición? Y es verdad, cuando yo iba al doctor y le decía, mi hija no habla, me decían que era porque era autista. Mi hija no come, es porque es autista. Mi hija letea y camina en puntilla, es porque es autista. Mi hija se autoagrede y se rasca porque es autista. Todo síntoma que Raquel tenía se convertía en porque es autista. Y eso le estaba quitando posibilidades de salud a mi hija. Y yo empiezo a investigar. Empiezo una dieta antiinflamatoria y Raquel empieza a dormir de noche. Raquel empieza a digerir mejor los alimentos. Raquel deja de ser selectiva. Y yo sé que yo estoy en el camino correcto. Y aquí pasa algo que nos cambia la vida para siempre. Yo creo que esto fue lo que a mí me lanza a la trayectoria que tengo hoy de tantos años de ser vocera para este diagnóstico. Y es que mi doctor decía, mira, Miriam, tu hija mejora, pero tan poquito, las terapias no le hacen efecto, la dieta la está ayudando, pero no lo suficiente. Y me manda a hacer un tratamiento que se llama MERT, MERT, Magnetic EEG Resonance Therapy. Esto, básicamente, es una manera no invasiva
de neuromodular el cerebro y funciona para cualquier cerebro. No necesariamente una persona autista, puede ser una persona neurotípica que quiere optimizarse, ¿verdad? Puede ser una persona con depresión, con estrés postraumático, con abuso de sustancias. Básicamente, cualquier persona que quiera optimizar el cerebro puede usar esta terapia, pero en ese entonces se usaba únicamente para depresión. Raquel fue una de las primeras personas autistas en probarla. ¿Y de qué trata? Lo primero que le hicieron fue un electroencefalograma cuantitativo. ¿Qué es esto? Básicamente nosotros tenemos ondas cerebrales y las ondas cerebrales se catalogan por diferentes frecuencias. ¿Ok? Delta 1 a 4 Hz, teta 6 a 8, alfa 8 a 13 y así nos vamos. ¿Ok? ¿Cómo funciona el cerebro? Cuando yo aprendí esto, entendí tanto de Raquel. La parte de atrás, ¿ok? Es responsable por captar toda la información del ambiente. Lo que tu hijo o tú ven, escuchan, huelen, prueban, todo lo sensorial se acumula en la parte de atrás del cerebro. La parte de adelante es responsable por analizar y entender la información de atrás. Acá adelante está el lenguaje, la comunicación, la regulación de impulsos, la regulación de emociones. ¿Y qué es lo que estaba pasando con mi hija Raquel? Que ahora, 10 años después de Raquel haber hecho ese tratamiento, ellos tienen suficiente data para ver un patrón en muchas personas con autismo. Y es el siguiente. Muchos tienen ondas alfas acá atrás, ondas de la conexión acá atrás, pero no siempre logran que migren hacia adelante. Y es por eso que Raquel todavía no hablaba, es por eso que Raquel entraba en crisis donde fuéramos, porque claro, sensorialmente el mundo la atacaba. Ella veía, olía, escuchaba, pero no siempre, o casi nunca más bien, ella podía usar la parte frontal del cerebro para analizar esa información, para entenderlo, para comunicarlo, expresarlo. Cuando yo vi que a través de este estudio a mí me pudieron explicar, no todo, pero ciertas conductas de Raquel, me sentí tan alegre porque dije, ok, esto no solamente es una condición que no tiene una raíz, hay una raíz y si se puede ver, se puede mejorar. Entonces, ¿de qué iba la terapia? La estimulación magnética transcranial básicamente es como un coil, una bobina que tiene imanes muy poderosos adentro. Y el médico escribe un protocolo perfecto para Raquel en ese momento en términos de localización, frecuencia y intensidad. Todo basado en lo que se vio en el electroencefalograma. Y empiezan a estimular el cerebro de Raquel, porque estos magnetos frotan, crean un campo magnético de la frecuencia que Raquel necesita empujar de atrás hacia adelante. Estábamos en el día número 2 de esta terapia y estábamos en la casa y viene Raquel con un vasito y me lo entrega y me dice, dame más jugo. Y esas fueron las primeras palabras de la boca de mi hija Raquel, con solo 2 días de estimulación. Y nosotros no lo podíamos creer. Entonces mi esposo agarra el celular y empieza a filmarla. Raquel sale al patio, agarra un limón, lo arranca y lo huele. Y yo nunca voy a olvidar que en ese momento yo pensé, ¿cómo Raquel sabe que el limón tiene olor? Si Raquel lleva años metida en su recámara. No para de llorar cuando viene un terapeuta, no se le puede enseñar mucho de nada porque siempre está en crisis. ¿Cómo ella sabe? Pero sabía. Y en ese momento viene Marcela, su hermana, y le arranca el limón. Y yo pienso, ay no, que por fin Raquel tiene algo que le encanta y Marcela se lo quita. Pero para la sorpresa de todos, Raquel va, le saca el limón y le dice, mi limón. Y empieza, mi limón, como molestar a la hermana. Y fue la primera pelea entre hermanas a casi los 5 años de edad. Desde ese entonces, con ese mes de tratamiento, Raquel empezó a seguir instrucciones. Raquel empezó a escuchar su nombre, a darse vuelta. Raquel empezó a entender el mundo alrededor. Las crisis se fueron. Nosotros podemos llevarla a un mall, a un parque, a un restaurante. Hasta la llevamos a Disney. O sea, para mí, para mi familia, esto lo fue todo. Y el día que Raquel se enteró que yo era su mamá, eso fue de un día para otro. Algo pasó con esa estimulación cerebral que la conectó de tal manera que ella me pidió que yo la cargara y yo la cargué. Y ella me agarró de mis hombros, ella me apartó y hizo y me besó. Me apartó nuevamente, hizo y me abrazó. Y yo, en ese momento, yo sentí que Raquel estaba naciendo por primera vez.
porque entendió que yo era su mamá. Y no te puedo explicar la gran felicidad que eso me dio. Bueno, ¿qué terminó pasando? Yo le dije a mi esposo, necesitamos traer esto a Panamá. Tiene que pasar, porque yo no puedo volver a venir acá. Hay tantas personas que necesitan esta tecnología. Yo la traigo a Panamá. Y Raquel la empieza a usar, al igual que muchos otros niños. Y hay muchos niños que les empieza a ir fenomenal, pero hay otros que no. Había niños que vinieron de todas partes del mundo y los papás decían, miren, yo no estoy viendo ningún cambio con mi hijo. Entonces hice las preguntas, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un niño que mejora con MERT y un niño que no? Y la respuesta siempre era, es que cada niño es diferente. Y yo digo, no, aquí tiene que haber algo. Y yo estuve un año anotando, hablando con los papás. Y ese algo era básicamente que las personas que venían con una dieta antiinflamatoria, los niños comiendo sano, contra los niños que no comían bien, esos niños que comían bien, MERT les funcionaba mucho mejor. Entonces yo dije, ok, tengo que hablar sobre esta alimentación, es importante. Y empecé a hablar sobre MERT junto con la alimentación. Hasta que un buen día me llega un paciente comiendo súper bien, la mamá con el topper de comida natural y hacen MERT, hacen un baseline EEG, 2 semanas de terapia y un segundo EEG. No ven ni un cambio a nivel clínico, pero a nivel cerebral había muchos cambios. ¿Pero cómo puede ser? Entonces voy de vuelta donde la doctora Dolly de León que me dice, Miriam, este niño tiene salmonela. ¿Cómo va a tener salmonela si no está con diarrea, con fiebre, con vómito? No, no, no le pasa nada. Bueno, al parecer, y esta fue la primera vez que yo escuché la palabra microbiota, una palabra que me iba a cambiar la vida para siempre y el pronóstico de Raquel también. Cuando a una persona le falta la microbiota intestinal, que es el caso de muchas personas autistas que no tienen microbiotas diversas, varias cosas pueden verse afectadas y una de esas es el sistema inmune. Entonces, ¿qué me cuenta la doctora? Me dice, mira, el sistema inmune de este niño está dejando que la salmonela viva dentro de él y es por eso que no te termina de mejorar. Cuando la doctora le elimina la salmonela, todos los cambios cerebrales que se vieron a nivel EEG vinieron. Entonces ahí yo me di cuenta, ok, aquí hay que investigar, aquí hay algo que hacer. No me puedo quedar callada, no me puedo quedar quieta. Y eso es lo que vengo haciendo por la última década. Me junto con los mejores doctores y científicos del mundo, hablo con ellos, aprendo de ellos y lo que yo aprendo lo aplico en Raquel. Una niña que se supone que no iba a hablar, una niña que se supone que no iba a entender, que no iba a poder salir de su casa por crisis, hoy por hoy ama viajar, ama la música, incluso nos acabamos de dar cuenta que es dotadísima para la música. Estamos buscando universidades para Raquel, algo que nunca pensé posible, porque en algún momento ese sueño de tener una hija que se desarrollara, me lo quitaron, me dijeron que eso no iba a pasar. Entonces un diagnóstico no es un pronóstico cuando sabes dónde mirar. Y yo sé, yo doy fe que la salud de una persona autista se tiene que ver a profundidad, que no podemos echarle la culpa al autismo de todos los síntomas que nuestros hijos tienen, porque vamos a dar por alto cosas que sí podemos mejorar. Hay niños que han muerto porque los síntomas se le han ignorado, porque todo es propio del autismo. Un niño en Argentina murió de apendicitis en un cuarto de emergencia, porque dijeron era autista, está teniendo una crisis. Sí, tenía una crisis, pero de dolor agudo. Se murió. Entonces, para mí, mi meta no es cambiar quién es mi hija, porque yo estoy muy orgullosa de Raquel. Yo acepto el autismo con brazos abiertos. Lo que no acepto es el pronóstico que alguien le da a mi hija, porque ya sé a dónde mirar, ya sabemos, ¿ok? Que van a tener problemas digestivos, muchos van a tener problemas de microbiota, de disbiosis intestinal, hormonales, hay tantas cosas. Por supuesto que todos son diferentes. Pero mi mensaje de un diagnóstico no es un pronóstico, perdurará en el tiempo, porque las personas se están dando cuenta cada día más que si buscas las raíces de los síntomas, el pronóstico de nuestros hijos pueden cambiar. Es por eso que abrí mi Instagram el momento que pude, Miriam Gimal, el TikTok, el podcast del autismo y yo
En ese podcast hay una biblioteca de más de 140 episodios con los mejores del mundo, de científicos, médicos, coaches, terapeutas, psicólogos, padres, historias de vida, donde hablamos del protocolo ABC, de la alimentación, de la depresión de la mamá, de la negación. O sea, no hay un capítulo que sea un desperdicio. Es una biblioteca entera, una guía completa de lo que yo como mamá hubiese deseado con mi alma entera cuando a Raquel la diagnostican y yo por un minuto me creí que ella no iba a llegar a ningún lado. Estoy aquí para dar fe que un diagnóstico no es un pronóstico para nuestra vida, no solamente para el autismo, porque a través de la adversidad podemos crecer, podemos elegir cambiar el discurso de nuestra mente, que en vez de ¿por qué me está pasando esto a mí? Es el ¿para qué me está pasando esto a mí? Y ese ¿para qué? Trae una misión, trae un propósito. No hay nada más lindo que amanecer todos los días con un propósito. Cuando yo cambié ese discurso en mi cabeza, yo volví a nacer también. Y sí, evolucioné a través del autismo de mi hija Raquel, de las enseñanzas que ella me ha dado, porque es mi gran maestra. Pero cuando yo te digo que un diagnóstico no es un pronóstico, no solo te hablo del autismo, te hablo de cómo tú tomas tu vida. Cualquier adversidad que te ponga en el camino, vas a preguntarte ¿por qué o para qué? Si tú estás en esa situación, yo te invito a que veas las redes Miriam Gimal, te invito a que veas el podcast El Autismo y Yo con Miriam Gimal, para buscar esa ayuda, esa guía, porque quién quita que aprendas algo nuevo hoy. Gracias por tu tiempo.